El granizo son pequeñas esferas de hielo y su diámetro habitual es entre 5 a 50 milímetros. Este se forma en las nubes como un nimbus. Esas nubes, según la OMS, la Organización Meteorológica Mundial, son nubes densas que tienen un desarrollo vertical. Como se observa en la imagen, son como, parecen montañas. Su base suele estar a menos de 2.000 kilómetros de altura y su cima puede llegar hasta los de 15 a 20 kilómetros. Bien. El granizo se forma, aquí como se observa en la imagen, es debido a corrientes ascendentes que elevan las gotas de lluvia y a medida que van subiendo, la temperatura baja, entonces se congela. Entonces una vez que están congeladas, la fuerza de gravedad o su peso va a ser mayor a la corriente de aire, entonces por eso caen. En algunas ocasiones, José Luis, en la parte de abajo, ¿a qué altura está la base de las nubes respecto de la superficie de la Tierra? a menos de 2 kilómetros de altura. Y la ¿Y el cima espesor? está, la cima está entre 15 a 20 kilómetros de altura. Entonces, un avión comercial, más o menos, por ejemplo, un avión que va a Europa, más o menos, vuela 12 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, tiene que cruzar a fuerza por en medio de ellas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, va, como bien dices, entre 2 y los 20 kilómetros. Está bien, muy bien, gracias. Sí, sí. En ocasiones cuando el granizo pues empieza ya a caer de la nube, pues se va descongelando y se vuelve otra vez líquido. Entonces otra vez la nube lo sube y lo vuelve a depositar hasta la zona más alta de la nube. Entonces otra vez se vuelve a hacer el proceso y se le añade como una capa al granizo. Entonces ahora, y el granizo cae más o menos a una velocidad de 40 a 64 kilómetros por hora. Ahora está. Bien, vamos a ver a qué velocidad cae la lluvia. Voy a analizar dos casos. El primer caso, pues planteo el planteamiento de fuerzas. Aquí solo voy a analizar la fuerza debido al peso, que es masa por gravedad. Entonces, como notamos, podemos eliminar las masas de ambos lados y te queda una ecuación diferencial. Si la resolvemos, encontramos las ecuaciones diferenciales que ya sabemos de caída libre. Entonces aquí aplico algunas condiciones iniciales de la ecuación de la velocidad y encuentro que la constante A, que ya vimos que está arriba, es la velocidad inicial y ya estas son las ecuaciones que ya conocemos. Haciendo otra vez, integrando esto, encontramos la posición, que es igual a la de caída libre. Con condiciones iniciales más o menos, encuentro la velocidad final y la sustituyo, o despejo en este caso el tiempo, y la sustituyo en la ecuación de la velocidad que ya tenía. Y esto para encontrar más o menos una ecuación que será esta, la de la velocidad final. En este caso, como dije, la base de las nubes está más o menos a 2.000 metros. Entonces, un dato así, puse 2.000 metros, lo metes aquí y encontramos que la velocidad final del granizo o las gotas de lluvia sería como de 730.12 kilómetros por hora, pero pues esto pues no es posible, ¿no? Si de por sí los granizos ya te duelen cuando caen a esta velocidad, harían muchos desastres. Entonces, eso nos lleva al caso 2. Ahora en este caso, aparte de la fuerza del peso, también añades la fuerza debido aquí el falta una M, pero añades la fuerza debido como a la resistencia del aire, que esa va a una constante por la velocidad. Entonces igual te queda una ecuación diferencial así. Pongo beta como K sobre M. Entonces aquí va K sobre M. Si hacemos unos despejes y llegamos a la siguiente ecuación diferencial. Con un cambio de variable, notamos que esta se parece al logaritmo que nos lleva acá. Entonces si elevamos todo a la E, se elimina este logaritmo y esto se eleva a la E.
De este tratamiento, con condiciones iniciales, encontramos que nuestra constante va a ser igual a la gravedad y nuestra ecuación final es esta de la velocidad. Las gotas de lluvia tienen una velocidad final, entonces si mandamos esto al límite, vamos a encontrar que cuando el tiempo sea muy grande o sea infinito, la velocidad límite va a ser gm sobre k. La constante k varía dependiendo la zona y la presión y la precipitación y todo eso. Entonces, vamos a ver. A mayor tamaño de la gota va a tener una mayor velocidad. Por ejemplo, gotas de 1 milímetro alcanzan velocidades de 14 kilómetros por hora. Gotas de 2 milímetros alcanzan de 22 kilómetros y de 3 a 4 milímetros alcanzan de 30 kilómetros por hora. En 2009, unos investigadores encontraron que existen también gotas de muy pequeño tamaño, del orden de décimas de milímetro, y estas son capaces de alcanzar velocidades iguales o superiores a las gotas más grandes. Y estas gotas se producen cuando las gotas más grandes chocan con otras, entonces originan otras pequeñas. Las gotas que crean que son más pequeñas, originalmente van a la misma velocidad que sus progenitoras, pero al ir creciendo, o sea, chocando otra vez y creciendo, pues se vuelven más veloces. Es por eso que alcanzan, a pesar de que son de menor tamaño, alcanzan velocidades igual o superiores. Y eso sería todo. Muy bien, José Luis. Entonces esta gráfica no bueno, se podría hacer la gráfica de esta función. Tienes tu razón en el límite, en que esta exponencial se vaya a cero, te genera esta curva, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Muy bien, José Luis. No sé si compañeros tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo nada más un comentario para el compañero, si le interesa el tema. Hay unos temas dejados de lado. ¿Quién está hablando? Soy Elías. Hay unos temas dejados de lado por las gentes que se encargan de ciencias atmosféricas, que los tenemos ahí cerquita, que tienen que ver con la física de nubes, y la física de nubes es un tratamiento muy formal acerca de varios mecanismos de la dinámica de las nubes, y hay unos procesos que se llaman de acreción y coalescencia, que por el tratamiento que tienen esos temas, te dan idea de cómo es que se forman algunas gotas o algunas formaciones cristalinas en las nubes, por si te llega a interesar el tema, compañero. Sí, gracias. Pero ¿será que ellos ofrecerán esa materia como optativa, Elías? ¿No has visto? La tuvieron en el modelo educativo de antes de los años 2000, pero los eliminaron cuando reestructuraron. Pero entonces la tenían como obligatoria. Ya ahorita Sí, no la dan como optativa, quizás nada más, ¿verdad? Y eso cuando la piden, pero ya tiene rato que no sucede, porque estuve esperando a que la dieran y no, nunca pasó. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, sí, como comenta José Luis, las gotas van cayendo, arrancan con velocidad inicial y a cierta altura alcanzan su velocidad máxima, y después de esa altura empiezan a caer a velocidad constante. Entonces, cuando llegan a nosotros, ya llegan a velocidad constante. Si desde que inicia su recorrido empezara a caer y empezar a ganar velocidad, cuando llegaran a nosotros nos perforarían, porque llegarían con velocidades muy altas, como si fueran balazos. Entonces, se tiene que calcular, justo como lo muestra José Luis, que arrancan las gotas de velocidad inicial, 0, empiezan a caer, alcanzan su velocidad máxima, y entonces después de esa altura empiezan a moverse a velocidad constante. ¿Sí? Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con José Roberto Hernández. Nos va a hacer favor de presentarnos qué es un nanotubo, de qué están hechos. Por favor, Roberto. Sí, aquí estoy. ¿Se puede ver algo aquí? Sí, está bien. Ok. Bueno, así es. Mi tema es ¿qué es un nanotubo y de qué están hechos? Mi nombre es José Roberto Hernández González. Bueno, como tal, ¿qué es? Pues es tal cual una estructura, en específico cilíndrica, que su diámetro es del tamaño de un nanómetro. Aquí les pongo una imagen recordando que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Podemos observar aquí también para comparar con otros tamaños, por ejemplo el ser humano que va entre 1 y 2 metros por lo regular, el cerebro humano, una mosca, ácaros, cabello, glóbulos rojos, bacterias, nanopartículas, que es donde empieza este tema, y muy cercano al ADN, que también son en orden de Armstrongs. Quien se encarga pues de este estudio o de este tema es la nanotecnología, que es el estudio y desarrollo de sistemas en escala pues, nanométrica, que principalmente su rango de estudio es entre 1 y los 100 nanómetros. Ahora, como tal, ¿de qué están hechos? Pues existen nanotubos de varios materiales. Puede ser de silicio o de nitruro de boro, pero por lo regular y generalmente el término se aplica principalmente a los nanotubos de carbono. Sus paredes están formadas por átomos de carbono puestos en una red de hexágonos, como muestro aquí en estas figuras, que se asemejan mucho a los panales de las abejas si los cortamos. Creo que se pueden apreciar desde afuera, pues tienen más o menos esta forma. Después explico esta imagen en la siguiente diapositiva. Muy bien, hablemos de antecedentes históricos. Hasta antes de 1985 se pensaba que solamente había dos formas de carbono, que era el grafito y el diamante, que son justamente en la imagen que mostré antes y ahorita, el grafito el inciso A de la imagen y el diamante el inciso B. Los incisos de las imágenes que muestro aquí pues son las estructuras cristalinas. La estructura del grafito cristalino es el inciso A, el inciso B es la estructura cristalina del diamante, donde más o menos podemos ver que están como compactas, como si estuvieran empaquetadas, que eso es lo que hace que provee la dureza que caracteriza a un diamante. El C es un fulereno, que hablaré un poquito más adelante, y el D es tal cual un nanotubo. Bueno, en este mismo año, que es donde se rompió esa idea de que solamente puede ser grafito y diamante, hay unos químicos que estos son Harold Kroto, James Head, Sean O'Brien, no sé cómo se pronuncia, Robert Curl y Richard Smalley. Estos descubrieron y demostraron la existencia de una nueva familia de formas elementales del carbono, a los cuales los llamaron fulerenos, que es el inciso C de la imagen. Pero, ¿qué son los fulerenos? Bueno, estos son moléculas huecas, como se puede ver ahí, están en 3D, son moléculas huecas de carbono y poseen como anillos pentagonales y hexagonales, que también se puede apreciar en esa imagen. Los que puse como en negritas, que fueron Kroto, Curl y Smalley, ganaron el Premio Nobel de Química en 1996 justamente por esta aportación a la ciencia. Ahora, en 1991, ahora un físico, el físico Sumio Iijima, demostró la existencia de otra familia de formas elementales del carbono, que son justamente los nanotubos de carbono, que es el que aparece en el inciso D. Entonces, esta imagen que estoy mostrando aquí es la familia de formas elementales del carbono. Perdón. Ahora, en 1992, igual físicos Noriaki Hamada, Shinichi Sawada y Atsushi Oshiyama
principalmente Noraki Hamada, que es quien hablaré más adelante, predijeron propiedades interesantes para los nanotubos, y estos observaron que había muchas maneras, bueno, varias maneras de enrollar una hoja de grafito para formar nanotubos. No nada más es así tal cual enrollarlos, vieron que había varias formas. El principal expositor de esto fue Noraki Hamada, quien hablaremos un poco más adelante. Y esto principalmente para su clasificación. Podemos hablar de la clasificación de acuerdo con el número de capas. Tenemos los de capa única, como es la imagen que muestro abajo, que es la más simple y sencilla, la que podemos todos imaginar, y la capa múltiple, que es pues varios nanotubos de estos concéntricos, pero de diferente radio. Otra clasificación que podemos hacer es de acuerdo justamente a los índices de Hamada, que son las letras N y M, de las cuales hablaré más adelante. Los nanotubos Armchair se llaman así, se denominan así si N es igual a M y tienen la forma que aparece a la derecha, que es como una línea roja, que es la que los caracteriza para que los podamos llamar así. Están los nanotubos zigzag, que es muy parecido a los Armchair, pero no se notan tanto las curvaturas así tan cerradas, por así decirlo, y es cuando M es igual a 0. Tenemos los nanotubos chiral, que es que si N es mayor que M y estos son positivos, que tienen la forma del nanotubo que está de color verde en la última imagen. Ahora, ¿cómo se hacen estos? Pues con una celda unitaria de nanotubo, de una celda de grafito, que es esta, nada más la puse aquí para que la pudieran observar. En específico, me gustaría que se dieran cuenta entre, no sé si se ve mi mouse, esta parte, que es C sub H. Entonces, esta celda que va desde O a B y de B a B', y de B' a A, y así este rectángulo, pues va a ser lo que se va a enrollar para formar un nanotubo. Entonces, solo recuerden esta parte, C sub H, porque va para determinar el radio del nanotubo. Como les dije, hay nanotubos concéntricos de varias capas, entonces no todos tienen el mismo radio. Si nos fijamos en esa parte, entonces a la hora de enrollar ese rectángulo, pues nos damos cuenta que es el perímetro del círculo, que sería la base. Con lo cual, en la ecuación lo que nos interesa es el radio. Entonces nosotros sabemos que el perímetro es pi por diámetro y que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces es justamente esta expresión que tenemos aquí, 2 veces el radio por pi es igual, o sea, esto estuviera de este lado, sería igual al diámetro que nosotros tenemos. Como nos interesa el radio, pues solamente despejamos el radio y obtenemos esta expresión de acá. Sabiendo que las normas de A, estas que están aquí, son los vectores unitarios, donde aquí podemos apreciar N y M, que son justamente los índices de Hamada, pues tomándolos como una A, tenemos que determinar esta parte para poder saber el radio. Entonces, haciendo su norma, elevamos al cuadrado cada uno de los términos, N cuadrada, A cuadrada, M cuadrada, A cuadrada, más el doble de estos dos, por el coseno del ángulo que lo separa, que no sé si se puede ver, que el ángulo sería de 60 grados. Como sabemos, Roberto, en la foto anterior, ¿qué es N y M? En la foto anterior, ahí sí, ¿dónde está N y M? No, N y M son números enteros positivos de los que multiplican a esta parte de los vectores unitarios. Los vectores. Pero entonces en la foto anterior, ¿qué es A1 y A2? ¿Son las dos direcciones de ese rombo? Ajá, esta parte. Ah, ya lo vi, ya lo tienes acá abajo. Ajá, sí, aquí también. Entonces, A1 y A2 lo mides del vértice de un hexágono dejando un espacio hacia el segundo vecino, digamos. Sí. Hacia arriba y hacia abajo. Y justamente eso hace que lo podamos ver de esta forma, como una C sub H de los índices
De los vectores unitarios, perdón. Oye, pero si, a ver, si te vas a la foto anterior, Ajá. si tienes una estructura hexagonal, A1 y A2, si tienes una estructura hexagonal, siempre tienen esos ángulos, ¿no? O sea, Sí. A1 y A2 siempre van a estar a esos ángulos. Ah, así, ¿verdad? sí. Ujú. Pero entonces, ¿qué es N1 y N2? Ya, N y M, ¿qué era? N y M son los números enteros positivos que multiplican a los vectores unitarios para tener qué tan largo va a ser. Por eso es que son diferentes. Cuando mostraba la clasificación, aquí es diferente. Por ejemplo, es el tamaño que va a tener lo que nos va a cambiar esta forma, que es esta estructura rojita y azul, va a depender de los índices de Hamada, que son N y M, que son números enteros positivos. Ah, ya te entendí. Mm. Gracias. Sí, sí, por nada. Continuando, nosotros sabemos que el coseno de 60 pues es un medio. Junto ese 2 con este 2 de aquí, pues se nos va a ir y nos va a quedar solamente esta forma de acá. Entonces, sustituyendo en esta parte para obtener el radio, tenemos como que la fórmula general, digamos, por llamarla de alguna forma, para obtener el radio y obtener los diferentes tipos de nanotubos. Si la podemos recordar aquí, bueno, en la siguiente, regresando a la diapositiva que tenía, solamente la copié y le agregué las respuestas. Empezando primero por los nanotubos chiral, si n es mayor que m y estos son positivos, pues vamos a tener exactamente esta misma expresión. Ahora, sirviendo como guiándonos de base de esta expresión para los nanotubos zigzag, si m es igual a 0, pues ese término se nos va a hacer 0, ese término se nos va a hacer 0 y solo tendremos la raíz de n cuadrada, que sería n, que es solamente esta parte. Y para los nanotubos armchair, pues tendremos que n es igual a m, lo cual tendríamos n cuadrada más también n cuadrada, con lo cual sería 3n cuadrada. La raíz de n cuadrada pues es solamente n y tendríamos solo la raíz de 3, que es la parte de aquí de los radios. Esto nos sirve pues para saber qué tipo de... cuando hagamos los sobrepongamos y sean concéntricos, qué tanto de radio va a tener cada uno. Entonces, se me hizo muy interesante porque, si se dan cuenta, no son cosas muy del otro mundo, vaya, las podemos entender, son relativamente sencillas y podríamos trabajar en algo al respecto. Ahora, unas propiedades de los nanotubos es que transportan corriente eléctrica. Además, son considerados uno de los materiales más duros conocidos, casi como el de los diamantes, y son buenos conduciendo, no tienen una buena conductividad térmica, con lo cual hace que su principal aplicación sean los nanocircuitos. Hoy en día, pues, hay mucha tecnología, se aplica en casi todos lados. Entonces, cualquier cosa que pueda llevar un nanocircuito que lleve un circuito y tenga la capacidad de hacerse un nanocircuito, podemos utilizar estos nanotubos de carbono. También me llamó la atención, ya no lo puse aquí, pero si tenemos varios nanotubos y formamos un solo nanotubo de 1 centímetro cuadrado, recordando que son nano es por 10 a la menos 9 metros, si formamos un cable de 1 centímetro cuadrado, podríamos soportar el peso de unas 1500 toneladas. Para que se puedan dar una idea, si tomamos un cable de igual grosor y de un acero de buena calidad, ese cable podría soportar 20 toneladas. Entonces, comparando esas 20 toneladas con un cable hecho de varios nanotubos, pues podría soportar 1500 toneladas. Entonces, sí hay una gran diferencia entre utilizar uno y otro. Me parece que son pues más caros, por eso no se utilizan tanto, no se ven tan comúnmente y se prefiere todavía el acero. Entonces, en conclusión, sus propiedades son que son ligeros, fuertes y conductores de electricidad. Y bueno, estas son mis referencias si alguien las quiere revisar. Eso sería todo por mi parte.
Muy bien, Roberto, muchas gracias. Está Claro. muy interesante. A mí nada más mi comentario sería que las imágenes las pongas más grandes Ah, para sí, sí. que se distingan, porque sí, realmente es un tema muy interesante, es un tema muy bonito. Donde presentas los dos cilindros, Claro. creo que dos fotos anteriores, ahí, yo no distingo cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo, el primero y el segundo. Sí, de hecho, a mí también me cuesta. La única diferencia que pude notar así, tal vez sea por el tamaño de la imagen, es que no están tan abiertos o cerrados. Este caminito rojo y este caminito azul para mí son iguales, pero así viéndolos tal cual. Ya si se ven con los índices de Hamada, pues ya se podría ver una como que cierta diferencia a la hora de armarse, pero en sí son pues muy parecidos. Es como si solamente No, estuvieran, ¿cómo diría? Girados. Esta parte sí se Pero nota los de mucho. abajo son hexágonos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, al sí. parecer el de arriba tiene secciones verticales y el de abajo solamente tiene oblicuas. ¿La puedes amplificar esa foto? Ya no, ¿verdad? Estás en el Eh, PowerPoint, en sí, la pero diapositiva. la puedo poner acá. Déjeme a ver. Bueno, es que son 3. Ajá. Nada más, pero ¿cuáles secciones oblicuas dices, César? Que, como su nombre lo decía, la de abajo estaba únicamente en zigzag, que formaban únicamente oblicuas con la vertical, mientras que la sección de arriba tenía partes verticales. Híjole, no lo vi, no lo vi. Ya la estoy poniendo, pero no pude hacerla. Si Ajá. quiere, No, no, la no, hago. no, después, Ok. Ujú. después. Pero sí se ve diferencia porque la trayectoria roja de alguna manera se ve como una trayectoria de longitudes más largas, ¿no? Que la trayectoria azul. Sí. Pero Ujú. la verdad es que casi no alcanzo a ver, pero está muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Otra vez, Edgar, César, ¿cuáles secciones dijiste, César? El, que el camino rojo tiene secciones verticales, mientras que